A muchas personas les cuesta aceptar la idea de que Dios también tiene ira, también siente ira, porque prefieren verlo como un ser amoroso y misericordioso. Pero olvidan que la ira de Dios es el resultado de su amor, así como de su santidad y justicia. Ella nunca es pecaminosa, sino que por el contrario es buena, pues representa su odio y oposición constante ante toda clase de maldad. Y la Biblia es muy clara en cuanto a la ira de Dios. Varios salmos y varios pasajes nos muestran esta realidad y por eso es tan importante que consideremos algunas verdades sobre su ira, la ira de Dios. Así que acompáñanos acá en Un Momento con Dios. Nuestro pasaje del día de hoy lo encontramos en el Salmo 7, versos 11 y 12. Dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Si no se arrepiente, Él afilará su espada. Armado tiene ya su arco y lo ha preparado. En la Biblia encontramos varios pasajes que nos dejan ver la ira de Dios. Por ejemplo, el Salmo 2, versículo 4 al 5 dice que el Señor se burlará de los impíos y luego hablará a ellos en su furor y los turbará con su ira. El Salmo 7, capítulo 7, versículo 11, también es otro salmo que nos habla acerca de la ira de Dios. Y como estos, también encontramos muchos más, porque la ira de Dios es una realidad. Así que con base en esto me gustaría compartir 3 razones por las cuales la ira de Dios opera de manera santa, sin amenazar su carácter y siendo una expresión perfecta de quién es Él. Porque a diferencia nuestra, Él sí opera la ira de manera que no va en contra de su carácter. Y lo primero es que su ira es justa, porque Él, siendo el creador de todos nosotros, pues tiene todo el derecho y toda la autoridad para juzgar nuestras obras. Y esta es la razón por la cual muchos prefieren negar la existencia de Dios antes que reconocerla, porque al reconocerlo a Él y aceptar su poder, superioridad y autoridad sobre todo lo creado, pues es imposible negar la responsabilidad que tenemos delante de Él como seres creados por Él. La segunda es que la ira es una expresión de su bondad, porque Él es quien define el bien. Él es santo, apartado del mal, bueno, puro, perfecto, y por eso es el autor de la ley que conocemos en la Biblia y sobre la cual opera nuestra conciencia y también descansan, por cierto, muchas las constituciones de los gobiernos del mundo que regulan el comportamiento de todas o de sus sociedades. Y la tercera razón es que su ira está bien fundamentada, porque Él lo conoce todo. Conoce nuestros pensamientos aún antes de que hayan llegado a nosotros y la verdad de todo lo que hacemos, la verdad que hay en nuestros corazones, las motivaciones, intenciones. Así que sus juicios son perfectos. Por ejemplo, su trato con el pecado es una demostración completa de su santidad y de cómo su ira opera de manera santa. En la caída, ya en el Edén, Dios trató esta realidad del pecado y enfocó su ira no en Adán y Eva, sino en el pecado, en solucionar el problema del pecado. Y lo hizo sacrificando un animal, cubriendo con su piel la desnudez de Adán y Eva, y la sangre de ese animal, Él la usó para expiar con ella el pecado de Adán y Eva, mientras llegaba el Cordero perfecto que era Cristo, el cual pagaría completamente el pecado de ellos y de toda la humanidad. Por eso Juan 3:16 nos dice que Dios entregó a su Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Porque para satisfacer su justicia y apaciguar su ira, era necesario el derramamiento de sangre para el perdón de pecados.
De ahí, todos los que hemos creído en Cristo como Salvador personal, pues hemos pasado de ser hijos de ira por culpa de nuestro pecado a ser hijos de Dios, porque Cristo cargó en la cruz con nuestros pecados y acabó con la ira santa de Dios a causa de nuestra maldad. Es por eso que a partir de ese momento somos reconciliados con Dios. Ya la ira no está no está en el medio de nuestra relación con Dios, sino que su ira ha sido apaciguada por el sacrificio de Cristo. Tenemos paz para con Dios. Y asimismo nosotros también en consecuencia podemos tener paz con nosotros y con los demás. Y en ese sentido ya nuestra vida no debe estar sujetada a la ira, sino que podemos y tenemos el poder para vivir pacíficamente con nosotros y con los demás, porque ya podemos vivir pacíficamente con Dios. Así que la ira de Dios es una realidad, su ira es una expresión de su justicia y tenemos que aceptarla, tenemos que ser conscientes de ella. Y en ese sentido podemos estar tranquilos todos los que hemos sido hijos de Dios, los que somos hijos de Dios, porque ya su ira por nuestro pecado fue menguada gracias al sacrificio de Cristo por nosotros. Pero si tú no has creído en Cristo como tu Salvador personal y en cambio has estado rechazándolo y has estado rebelándote en su contra, déjame decirte que su ira está en contra de los impíos. Y tú, al obrar de esa manera y al no creer en Él, estás dentro de la categoría, dentro de ese grupo llamado impíos. Y déjame decirte que no hay nada peor en el mundo y en la vida de un ser humano que tener la ira de Dios en su contra. Y puede que tú estés diciendo, bueno, pero hasta aquí mi vida no ha sido mala, por el contrario, he disfrutado mucho y he tenido muchos placeres. Pues déjame decirte que la verdad es que Dios no consiente tu pecado, pero es por su misericordia que Él no ha obrado y no te ha castigado como mereces. Es solo gracias a su misericordia, pero el día que su misericordia acabe para contigo y Él exprese su justicia y su ira en ti, hermano, amigo, te digo que ese será el peor momento de tu vida y tal vez te halles sin salida, condenado eternamente en el infierno. Así que yo te pido que por favor consideres la ira de Dios, consideres que tu pecado produce esa ira y que necesitas reconciliarte con Él cuanto antes. Y lo puedes hacer a través de Jesús. Hermanos, que Dios nos bendiga, nos acompañe y nos permita obrar en todo tiempo con gozo y con paz, demostrando que ya estamos reconciliados con Él a través de nuestro amor con todas las demás personas. Hasta luego.